En el verano de 1974, la empresa de semillas más grande del noreste de Iowa hizo una apuesta que estaba completamente segura de no poder perder. La perdió. La empresa era Heartland Seed Corporation, con sede en Cedar Falls. Heartland era un proveedor regional de maíz híbrido que había pasado de ser una operación de 2 hombres en 1951 a convertirse en la marca de semillas dominante en una zona de 6 condados para el 74. El híbrido insignia de Heartland, HS880, estaba plantado en aproximadamente el 90% de las hectáreas de maíz del condado de Bremer. Era un buen híbrido, alto rendimiento, uniforme, resistente a enfermedades, desarrollado específicamente para las condiciones de suelo y clima del noreste de Iowa. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. La empresa había invertido $300,000 en desarrollarlo, lo había probado durante 7 años y lo promocionaba con la confianza que surge cuando sabes que tu producto es lo mejor disponible. El hombre que dirigía las ventas de Heartland en el condado de Bremer era un representante regional llamado Phil Driscoll. Phil tenía 43 años. Era graduado del programa de agronomía de Iowa State y un vendedor que creía en su producto como un predicador cree en las escrituras, completamente, públicamente y sin tolerancia hacia la duda. Phil vendía el HS880 como todos los buenos vendedores de semillas venden, con datos, pruebas de rendimiento, parcelas experimentales, comparaciones lado a lado, gráficos y estadísticas que mostraban que el híbrido de Heartland superaba a todo lo demás en el mercado por entre 8 y 12 bushels por acre. Los datos eran reales. En un año normal, en un terreno normal y con lluvias normales, el HS880 era un maíz excelente. Pero Phil tenía un problema. Había un agricultor en el condado de Bremer que se negaba a comprarlo. Déjame hablarte de Orval Stumpf, porque él es la razón por la que una empresa de semillas hizo una apuesta que jamás debió hacer. Orval tenía 71 años y cultivaba 200 acres al este de Waverly desde 1931. 43 años. Había heredado la granja de su padre, Heinrich Stumpf, quien la había heredado de su padre, Wilhelm Stumpf, que emigró desde Baviera en 1889 con un baúl de vapor, una esposa y una bolsa de tela llena de semillas de maíz de polinización abierta que su familia cultivaba en el valle del Danubio desde hacía tanto tiempo que nadie podía recordarlo. Ese maíz, conocido localmente como el maíz Stumpf, era una variedad dentada de polinización abierta. No era híbrido. No era una creación de laboratorio. Era una población viva de plantas que se había reproducido naturalmente, generación tras generación, durante al menos 100 años en Baviera y otros 85 años en Iowa. Cada otoño, Orval seleccionaba las mejores mazorcas de las plantas más sanas, secaba los granos y los almacenaba en bolsas de tela dentro de su granero para sembrarlos en primavera. El mismo proceso que había seguido su padre. El mismo proceso que había seguido su abuelo. Gratis. No le costaba nada a Orval. Sin compras, sin licencias, sin pagos anuales. Cultivaba sus propias semillas de su propia cosecha en su propia tierra, tal como el maíz había sido cultivado desde que los seres humanos lo domesticaron por primera vez hace 10.000 años. Déjame contarte sobre el ritual de guardar semillas, porque ahí está la base de por qué este maíz era diferente. Cada octubre, después de la cosecha, Orval caminaba por el campo y seleccionaba el maíz semilla a mano. No lo hacía desde el silo. Lo hacía directamente desde los tallos aún en pie. Recorría las filas buscando plantas específicas, el tallo más alto, con la mazorca más gruesa, ubicada a la altura correcta, con buen soporte de raíces, sin enfermedades, sin daño de insectos y con aparición de sedas en el momento adecuado. Arrancaba la mazorca, abría la hoja protectora y examinaba los granos, filas compactas, llenado uniforme, color profundo, sin espacios vacíos. Si la mazorca pasaba la inspección, marcaba el tallo con una tira de tela y seguía avanzando. Cada otoño seleccionaba alrededor de 200 mazorcas provenientes de 200 plantas diferentes. Eso era crucial. La selección no era aleatoria y tampoco provenía de unos pocos ejemplares extraordinarios.
Venía de 200 plantas distintas distribuidas por todo el campo, lo que mantenía la diversidad genética de la población mientras la empujaba lentamente hacia un mejor rendimiento. Orval secaba las mazorcas en estantes dentro de su granero durante 6 semanas. Secado al aire, no con calor, porque el calor dañaba la germinación. En diciembre desgranaba las mazorcas a mano, descartando los granos de la punta y de la base de cada una. Esos granos eran más pequeños y menos uniformes. Conservaba únicamente los granos del centro, los más consistentes en tamaño y forma. Los granos seleccionados iban a bolsas de tela. Las mismas bolsas que había usado su padre. Las mismas bolsas que había cosido su abuelo. Cada bolsa contenía aproximadamente 40 libras de semillas. Orval etiquetaba cada bolsa con el año, la ubicación del campo y notas sobre la temporada de cultivo. Julio seco. Buena polinización. Llenado de mazorca por encima del promedio. Llevaba registrando esas notas desde el 31. 43 años de registros de siembra escritos con lápiz sobre etiquetas de tela guardadas en un armario de madera dentro de su granero. Esto no era agricultura primitiva. Esto era mejoramiento genético vegetal. Lento. Paciente. Continuo. Un mejoramiento realizado por un solo hombre en un solo campo durante 43 años. Cada selección anual hacía que el maíz del año siguiente estuviera ligeramente mejor adaptado al suelo, al clima y a la presión de enfermedades de esa parcela específica de Iowa. Ningún laboratorio podía replicar eso. Porque ningún laboratorio tenía 43 años ininterrumpidos de datos de selección provenientes de un único campo. El maíz conocía esa tierra. Y la tierra conocía ese maíz. Habían evolucionado juntos desde 1931. Phil Driscoll llevaba intentando venderle semillas Heartland a Orval desde el 68. 6 años de visitas anuales. 6 años de presentaciones de datos. 6 años escuchando la misma respuesta. No. Orval, tu maíz está 50 años atrasado respecto a la ciencia, decía Phil cada primavera. El HS880 te dará 12 bushels más por acre que ese maíz de polinización abierta que estás sembrando. En 200 acres eso son 2.400 bushels. A $2.50 por bushel, estás dejando $6.000 al año tirados en el campo. Mi maíz funciona bien, respondía Orval cada primavera. Bien no es suficiente. Bien es enemigo de mejor. Estás cultivando con la genética de tu abuelo en un mundo que ya pasó al vigor híbrido, resistencia a enfermedades y rendimiento optimizado. La genética de mi abuelo lleva creciendo en esta tierra 85 años. Tu híbrido lleva 7. Vuelve cuando tengas 85 años de datos. Phil no podía discutirle esa matemática. Pero le frustraba. No solo porque Orval representaba una venta perdida, sino porque Orville era visible. Su granja estaba sobre la autopista 218, la principal carretera entre Waverly y Cedar Falls. Todos los agricultores del condado pasaban frente a los campos de Orval 2 veces por semana. Y cada verano, el maíz de polinización abierta de Orval, más bajo, menos uniforme y ligeramente irregular en el espaciado de las filas, se alzaba junto al maíz híbrido de los vecinos como una pieza de museo al lado de una galería moderna. Ese es el maíz Stumpf, decían los agricultores al pasar. Su abuelo lo trajo de Alemania. Orval no siembra otra cosa. Algunos lo decían con respeto. Otros con lástima. Phil Driscoll lo decía con exasperación. En febrero de 1974, durante la reunión anual de planificación de la Junta de la Feria del Condado de Bremer, Phil hizo una propuesta que terminaría convirtiéndose en el evento más comentado en la historia de la feria. «Quiero patrocinar un concurso público de rendimiento», dijo Phil a la Junta. «Heartland Seed contra cualquier agricultor del condado que crea que su maíz puede vencer al nuestro. Parcelas de prueba lado a lado en el recinto ferial. Mismo suelo, misma fecha de siembra, mismo programa de fertilización. Medido y pesado durante la cosecha por el agente agrícola del condado. El ganador se lleva $25.000.
Los miembros de la Junta se miraron entre sí. $25.000 era una suma enorme. Más de lo que la mayoría de los agricultores del condado ganaban en un año. ¿Quién pone los 25.000? Preguntó el presidente de la Junta, un agricultor llamado George Federn. Heartland Seed Corporation. Dinero de la empresa. Si el maíz de cualquier agricultor supera al HS880 en la parcela de prueba, le pagamos $25.000 en efectivo. Si nuestro híbrido gana, y va a ganar, el agricultor no paga nada. Solo tiene que quedarse ahí mirando cómo el mejor híbrido del noreste de Iowa hace lo que sabe hacer. ¿Y si nadie participa? Phil sonrió. Alguien participará. Tengo un agricultor específico en mente. No dijo el nombre de Ourbal. No hacía falta. Todos en la Junta sabían quién seguía sembrando maíz de polinización abierta en la autopista 218. La noticia se extendió por todo el condado en una semana. Para marzo, el concurso era lo único de lo que hablaban los agricultores en la cooperativa, en el elevador de granos y en las cafeterías. Heartland colocó carteles en cada tienda agrícola del condado. ¿Tu maíz puede vencer al nuestro? $25.000 dicen que no. Feria del Condado de Bremer. Agosto de 1974. Phil hizo personalmente la ronda de promoción. Visitó cada cooperativa del condado, se paró junto al mostrador durante las mañanas de sábado llenas de agricultores y promocionó el concurso con la facilidad de un hombre que ya se sentía ganador. $25.000 para cualquiera cuyo maíz produzca más que el HS880 en una prueba justa. Mismo suelo, misma fertilización, misma fecha de siembra. Comparación justa. Estamos tan seguros de nuestro producto que ponemos dinero de la empresa detrás de él. No mi dinero, no los ahorros personales de Phil Driscoll. Dinero de Heartland Seed Corporation. $25.000. En la cooperativa de Waverly, un agricultor preguntó: ¿y si alguien participa con ese viejo maíz de polinización abierta? ¿El maíz Stumpf o algo parecido? Phil soltó una carcajada genuina. La risa de un hombre que acaba de escuchar algo absurdo. El maíz de polinización abierta no supera a un híbrido moderno desde los años 40. Son 30 años de ventaja genética. Es como hacer correr un caballo contra un Corvette. La multitud rió junto a él. Todos sabían que la comparación era justa. Los híbridos eran más rápidos, más fuertes, más productivos. El maíz de polinización abierta era una reliquia. Algo que cultivaban los abuelos. Algo que preservaban los bancos de semillas. Algo que veías en granjas históricas. Todo el mundo lo sabía. Todos excepto Ourbal. Phil esperaba a una docena de participantes. Recibió uno. Ourbal Stumpf entró en la oficina de la Junta de la Feria el 15 de marzo y firmó el formulario de inscripción. En la sección de variedad de semilla escribió: maíz dentado de polinización abierta Stumpf. Línea familiar. Cultivo continuo desde aproximadamente 1889. La secretaria de la feria miró la inscripción y luego miró a Ourbal. Señor Stumpf, ¿va a competir con maíz de polinización abierta contra el híbrido de Heartland? Exactamente eso voy a hacer. ¿Sabe que su híbrido ha superado a todo en el condado durante 7 años? En años normales. En parcelas irrigadas de prueba. Con fertilización óptima. Sé lo que hace cuando todo sale bien. Quiero ver qué hace cuando algo sale mal. Déjame hablarte de la siembra, porque la ciencia empieza en la tierra. La Junta de la Feria designó 2 parcelas contiguas de media acre en el recinto ferial del condado de Bremer. Mismo suelo. Mismo drenaje. Misma exposición al sol. La parcela A fue sembrada con Heartland HS880, proporcionado por Phil Driscoll y tratado con el fungicida e insecticida recomendados por Heartland. La parcela B fue sembrada con las semillas de polinización abierta de Ourbal. Sin tratar. Sin clasificar. Directamente de la bolsa de tela que Ourbal había llenado el octubre anterior desde su propio campo.
Ambas parcelas fueron sembradas el 4 de mayo con la misma sembradora, ajustada a la misma profundidad y espaciado. Ambas recibieron el mismo fertilizante, 120 libras de nitrógeno por acre, aplicado por el agente agrícola para eliminar cualquier variable excepto la semilla misma. El maíz brotó a finales de mayo. Para mediados de junio, la diferencia ya era visible. El híbrido de Heartland era más alto, más uniforme y de un verde más oscuro. Las filas eran perfectamente rectas. Las plantas eran idénticas en altura y estructura de hojas. Parecía una fotografía sacada de un catálogo de semillas. El maíz de Orville era más bajo. Las plantas variaban en altura entre 10 y 15 centímetros aproximadamente. El espaciado entre filas era ligeramente irregular porque las semillas de polinización abierta variaban en tamaño, y eso afectaba la uniformidad con la que la sembradora las depositaba. Las hojas tenían un tono de verde diferente, más claro, más amarillento, mientras que el híbrido mostraba un verde esmeralda profundo. Bill Driscoll pasó frente a las parcelas de prueba en junio y sonrió. «Esto ya terminó», le dijo al equipo de ventas de Heartland durante la reunión semanal. «El maíz de Stumpf parece sembrado por un ciego. El nuestro parece la portada de un catálogo de semillas. Agosto va a ser humillante para el viejo». Los agricultores que pasaban por allí estaban de acuerdo. La mayoría. El maíz de Orville parecía anticuado. Parecía desigual. Parecía maíz de 1935, que, genéticamente hablando, era exactamente lo que era. Pero Orval no estaba preocupado por junio. Estaba observando el cielo. Déjame hablarte del cielo en el verano del 74, porque es ahí donde esta historia cambia. Julio fue seco. No un seco de sequía extrema. Simplemente seco. Las lluvias estuvieron 40% por debajo de lo normal. Los informes de humedad del suelo emitidos por el Servicio Agrícola mostraban una caída constante. La humedad subterránea estaba desapareciendo. El maíz híbrido respondió de la manera en que responde el maíz híbrido al estrés hídrico. Uniformemente. Cada planta de la parcela mostró los mismos síntomas exactamente al mismo tiempo. Hojas enrolladas. Retraso en la aparición de las panojas. Fallas en la salida de los estilos. Cuando una población híbrida es genéticamente idéntica, todas las plantas son iguales. Y cuando llega el estrés, todas sufren juntas. No existe variación que amortigüe el impacto. Si la humedad cae por debajo del límite crítico, todas las plantas padecen por igual. El maíz de Orval respondió de otra manera. Porque era de polinización abierta. Genéticamente diverso. Cada planta era ligeramente distinta de la planta vecina. La respuesta al estrés variaba en toda la parcela. Algunas plantas enrollaron las hojas temprano y dejaron de crecer. Otras siguieron desarrollándose. Algunas liberaron polen a tiempo. Otras se retrasaron. La población no falló de forma uniforme. Se reorganizó sola. Los individuos más fuertes continuaron produciendo mientras los más débiles se sacrificaban. A esto los genetistas lo llaman amortiguación poblacional. La capacidad de una población diversa para absorber el estrés sacrificando a sus miembros más débiles mientras protege a los más fuertes. Un híbrido no puede hacer eso porque todos sus individuos son idénticos. Una población de polinización abierta sí puede hacerlo porque todos sus individuos son diferentes. A finales de julio, cualquiera que mirara las parcelas podía notar la diferencia. La parcela de Heartland mostraba un estrés uniforme. Todas las plantas enrolladas. Todas las panojas retrasadas. El campo parecía un muro homogéneo de daño por sequía. La parcela de Orval era irregular. Algunas plantas sufrían. Otras prosperaban. El campo parecía un mosaico de lucha y supervivencia. Bill Driscoll volvió a pasar por allí a finales de julio. Y dejó de sonreír. Agosto no trajo alivio. La sequía continuó durante la polinización, el periodo crítico en el que el maíz transfiere el polen de la panoja a los estilos. Si los estilos no emergen cuando cae el polen, el grano no se forma.
En la parcela de Heartland, el retraso uniforme de las panojas provocó que el polen cayera antes de que muchos estilos hubieran emergido. Mala polinización. Llenado incompleto de las mazorcas. Granos que deberían haber sido grandes y llenos estaban ausentes o arrugados. En la parcela de Ourval, el tiempo escalonado, algunas plantas tempranas, otras tardías y otras justo a tiempo, provocó que siempre hubiera polen disponible cuando aparecían los estilos. La diversidad genética creó una ventana de polinización más larga. Más estilos capturaron polen. Más granos se formaron. Las mazorcas no eran uniformes. Algunas estaban completamente llenas. Otras parcialmente. Pero el promedio de llenado era superior al del híbrido. Ourval sabía que eso estaba ocurriendo. Caminaba las parcelas cada semana observando los estilos, palpando las mazorcas y contando las filas de granos. Llevaba cultivando ese maíz durante 43 años. Sabía perfectamente cómo lucía una buena polinización. Y sabía, desde el 1 de agosto, que su maíz había polinizado mejor que el híbrido. No se lo dijo a nadie. Simplemente siguió recorriendo las parcelas y esperó a la feria. Ahora déjame hablarte de la feria del condado de Bremer, porque 500 personas asistieron para ver a una empresa de semillas perder $25,000. La feria se celebró del 12 al 17 de agosto. El concurso de rendimiento estaba programado para el sábado 17. El último día. El día de mayor asistencia. El agente agrícola del condado, un hombre llamado Dale Kurtz, cosecharía ambas parcelas con una cosechadora equipada con un carro de pesaje, registraría los bushels, ajustaría el resultado según el contenido de humedad y anunciaría los resultados desde el escenario principal. Para la mañana del sábado, la noticia ya se había extendido más allá del condado de Bremer. Agricultores de Chickasha, Butler, Fayette y Black Hawk viajaron hasta Waverly para presenciarlo. Las gradas estaban llenas desde las 9 de la mañana. Unas 500 personas aproximadamente. Más público del que había asistido a la competencia de tractores la noche anterior. Bill Driscoll estaba junto al stand de Heartland cerca de las gradas. Llevaba una camiseta polo de la empresa y una expresión confiada. Aunque esa confianza venía deteriorándose desde finales de julio. Él mismo había recorrido las parcelas. Había visto el llenado de las mazorcas. Sabía que su híbrido estaba en problemas. Pero también sabía que los híbridos habían sido desarrollados para maximizar el rendimiento. Y 7 años de datos indicaban que el HS880 debía superar a cualquier variedad de polinización abierta por entre 10 y 15 bushels incluso en un mal año. Aunque esos datos provenían de parcelas irrigadas. Ese año, quien manejó el riego fue Dios. Ourval permanecía del otro lado de las gradas vestido como siempre. Overol. Botas. Sostenía su bolsa de semillas de tela como un hombre sostiene un sombrero en la iglesia. Contra el pecho. Con ambas manos rodeándola. La bolsa estaba descolorida y suave por décadas de uso. Había contenido maíz Stumpf en cada temporada de siembra desde 1931. Dale Kurtz cosechó primero la parcela A, el híbrido Heartland. La cosechadora atravesó la media acre en unos 20 minutos. El carro de pesaje fue calibrado. El grano fue analizado para medir humedad. Dale anotó el número, ajustó el resultado al estándar de 15.5% de humedad y lo escribió en una tarjeta. Luego cosechó la parcela B, el maíz de Ourval. Mismo proceso. Misma cosechadora. Mismo carro de pesaje. Mismo ajuste de humedad. Misma tarjeta. Dale caminó hacia el escenario principal. 500 personas guardaron silencio. Señoras y señores, resultados del concurso de rendimiento del condado de Bremer de 1974. Parcela A, híbrido Heartland Seed HS880, 91 bushels por acre. 91. En un año de sequía, era un resultado respetable. No excelente. El HS880 promediaba 118 en años normales. Pero seguía siendo respetable.
Phil Driscoll soltó el aire lentamente. 91 era bajo. Pero quizá bastaría. Parcela B, maíz dentado Stumpf de polinización abierta, 103 bushels por acre. Las gradas explotaron. 500 agricultores se pusieron de pie. No fue un aplauso educado. Fue un rugido. El tipo de sonido que nace cuando 500 personas acaban de ver algo que creían imposible. 12 bushels más que el híbrido. Una variedad de maíz de polinización abierta que el abuelo de un hombre había traído desde Baviera en una bolsa de tela había superado a un programa de mejoramiento híbrido de $300.000 por 12 bushels por acre durante una sequía y frente a 500 testigos. Déjame explicarte lo que significaban esos 12 bushels, porque el número es la prueba. 12 bushels por acre en 200 acres, la granja de Ourval, equivalían a 2.400 bushels. A $2.50 por bushel en los precios del 74, eso representaba $6.000. Los mismos $6.000 que Phil Driscoll le había dicho a Ourval que estaba perdiendo cada año por no cambiarse al híbrido. Excepto que las cuentas estaban al revés. Era el híbrido el que dejaba los bushels en el campo. Y el viejo maíz el que los recogía. Pero la diferencia de 12 bushels no era toda la historia. La verdadera cifra era esta. En las 200 acres de Ourval, en su granja real y no en la parcela experimental, su maíz de polinización abierta promedió 97 bushels en el 74. Sus vecinos, sembrando HS 880, promediaron 84. Una ventaja de 13 bushels en todo el condado. No solo en media acre de prueba. La sequía había expuesto lo que los años buenos ocultaban. La uniformidad híbrida era una ventaja cuando las condiciones eran óptimas. Y una catástrofe cuando no lo eran. El maíz de Ourval no necesitaba condiciones perfectas. Llevaba 43 años adaptándose a condiciones imperfectas. Phil Driscoll permaneció junto al stand de Heartland sin moverse. Tenía el rostro pálido. La carpeta colgaba a un lado de su cuerpo. Miraba fijamente el carro de pesaje como si observarlo el tiempo suficiente pudiera cambiar el número. No cambió. Ourval no celebró. No levantó el puño. No gritó. Simplemente permaneció al borde de las gradas, sosteniendo su bolsa de semillas y asintiendo lentamente. Como un hombre que ve confirmarse ante todos algo que él ya sabía desde hacía años. Déjame hablarte de los $25.000. Porque el dinero no es lo importante. Lo importante es lo que Ourval hizo con él. Heartland Seed Corporation cumplió la apuesta. No tenían alternativa. El concurso había sido público. Las reglas estaban acordadas. Los resultados habían sido medidos por una parte neutral. Phil Driscoll entregó personalmente el cheque en la granja de Ourville el lunes siguiente. La entrega fue silenciosa. Phil condujo solo hasta la granja, caminó hasta la puerta de la cocina y le entregó un sobre. $25.000, dijo Phil. Lo sé. Tu maíz venció al nuestro en un año de sequía. En un año normal, probablemente tu híbrido habría ganado. Tú sabes eso. Phil miró a Ourval. El anciano no estaba presumiendo. Estaba siendo honesto. Entonces, ¿por qué participaste? Preguntó Phil. Porque diseñaste el concurso pensando en un año normal. Lo preparaste asumiendo condiciones óptimas, buena lluvia, buena humedad en el suelo, todo funcionando correctamente. Ahí es donde tu híbrido brilla. Pero la agricultura no trata sobre cuando todo funciona bien. Trata sobre lo que ocurre cuando algo sale mal. Participé porque quería ver qué le pasa a tu maíz cuando la lluvia no llega. ¿Y qué ocurre? Falla uniformemente. Todas las plantas. Mismo estrés. Mismo momento. Mismo resultado. Mi maíz falla individualmente. Algunas plantas mueren. Otras sobreviven. La población se ajusta sola. Tu maíz fue desarrollado para el mejor año. El mío fue desarrollado para el peor año. Y en la agricultura, el peor año es el que realmente importa.
Phil permaneció mucho tiempo de pie en la cocina de Orval después de escuchar eso. Estaba comprendiendo algo que su título universitario en agronomía nunca le había enseñado. Que la uniformidad genética, fundamento del maíz híbrido, también era su mayor vulnerabilidad. Una población donde todos los individuos son idénticos no tiene resiliencia. Una población donde todos los individuos son diferentes puede sobrevivir a cualquier cosa. ¿Qué vas a hacer con el dinero?, preguntó Phil. Voy a construir un banco de semillas. Orval utilizó los $25.000 para construir un almacén climatizado de semillas en su granja. Aislado. Con temperatura regulada. Con estanterías de madera capaces de sostener cientos de bolsas de tela llenas de semillas de maíz de polinización abierta. No solo maíz Stumpf. También variedades que había recolectado durante años de otros agricultores, intercambios de semillas y estaciones experimentales agrícolas. Maíz dentado. Maíz cristalino. Maíz harinero. Palomero. Decenas de variedades de polinización abierta. Cada una biblioteca viva de diversidad genética que ningún híbrido podía replicar. El banco de semillas fue la respuesta de Orville a la revolución híbrida. No estaba en contra de los híbridos. Entendía su valor en los años buenos. Estaba en contra de la pérdida de diversidad que provocaban. Cuando todos los agricultores siembran el mismo híbrido, la diversidad genética de la población de maíz colapsa. Y cuando la diversidad colapsa, la resiliencia cae con ella. Una sola enfermedad. Una sola sequía. Una sola plaga para la que el híbrido no fue desarrollado. Y toda la cosecha falla simultáneamente en todas las granjas del condado porque todas sembraron la misma semilla. La diversidad es un seguro, le dijo Orval al agente agrícola que visitó el banco de semillas. Cada variedad en este edificio es una póliza contra un desastre que todavía no ocurrió. Ese seguro no puedes comprarlo a una empresa. Solo puedes cultivarlo tú mismo. Déjame hablarte de los años siguientes, porque el banco de semillas de Orval terminó siendo más importante que su propia granja. Orval siguió cultivando hasta 1983, cuando cumplió 80 años. Su hijo Martín tomó el control de las 200 acres y continuó sembrando maíz Stumpf en la mitad de la tierra. La otra mitad la sembró con el híbrido de Heartland, porque Martín entendía lo que su padre había intentado decir todo ese tiempo. La diversidad era la estrategia. El banco de semillas siguió creciendo. Orville lo mantuvo hasta su muerte en 1991, a los 88 años. Su funeral se realizó en la iglesia luterana alemana a las afueras de Waverly, la misma iglesia que Wilhelm había ayudado a construir en 1892, un año después de llegar a Estados Unidos. Los bancos estaban llenos. Agricultores de 6 condados asistieron. Hombres que habían estado en la feria del 74. Hombres que habían sembrado las semillas de Orval. Hombres que habían aprendido gracias a su ejemplo que la diversidad no era una debilidad. Martín habló durante el servicio. Sostenía la bolsa de semillas de tela de su padre, la misma de la feria, la misma de la fotografía, y dijo una frase que nadie en aquella sala olvidó. Mi padre guardó semillas durante 43 años. Cada otoño, 200 mazorcas. Cada primavera, 40 libras en una bolsa de tela. Lo hacía porque su padre lo hacía. Y el padre de su padre también. Y porque el maíz lo esperaba. Martín miró la bolsa antes de continuar. El maíz esperaba ser elegido por un hombre que lo conociera. Esperaba ser sembrado por un hombre que lo entendiera. Mi padre le dio al maíz lo que esperaba, y el maíz le devolvió 103 bushels en un año de sequía, cuando el mejor híbrido del condado apenas produjo 91. Levantó la bolsa frente a todos. Esta bolsa tiene 102 años. La semilla que contiene es más antigua que cualquier empresa, cualquier laboratorio o cualquier programa híbrido de Estados Unidos. Sigue viva porque alguien la eligió cada otoño durante 100 años. Eso no es agricultura. Es una relación. Y una relación no se compra en un catálogo de semillas. Para el momento de la muerte de Orval,
el edificio almacenaba más de 140 variedades de maíz de polinización abierta. La colección privada más grande del noreste de Iowa. Martin donó toda la colección a la Universidad Estatal de Iowa en 1993, donde fue incorporada al repositorio de semillas de la Estación Regional Norte Central de Introducción de Plantas. El maíz Stumpf, la variedad que Wilhelm había traído desde Baviera en 1889, todavía se conserva allí. Los genetistas de la universidad la han estudiado repetidamente y descubrieron que posee características que muchos híbridos modernos no tienen. Raíces profundas, mecanismos de tolerancia a la sequía, y una ventana de polinización aproximadamente 2 veces más larga que la de los híbridos convencionales. Esas características fueron utilizadas en al menos 3 programas universitarios de mejoramiento destinados a desarrollar maíz resistente a la sequía para las grandes llanuras. La bolsa de semillas de tela de Orval, la misma que sostuvo en la Feria del Condado en el 74, hoy se encuentra dentro de una vitrina en el Museo Histórico del Condado de Bremer. Descansa junto a una fotografía de Orville en las gradas, sosteniendo la bolsa mientras 500 personas aparecen de pie detrás de él. Bill Driscoll dejó Heartland Seed en 1978. No renunció por culpa del concurso. Renunció porque la empresa estaba presionando a los agricultores para sembrar HS-880 en el 100% de sus tierras. Y Bill había aprendido, de pie en la cocina de Orval, que el 100% de cualquier cosa no era una estrategia. Era un riesgo. Bill se convirtió en asesor agrícola independiente. Y su primera recomendación para todos sus clientes siempre era la misma. Siembren híbrido en el 80% de sus tierras. Y siembren algo diferente en el otro 20%. Puede que pierdan 12 bushels en un año bueno. Pero salvará toda su operación en un año malo. Nunca les contó a sus clientes de dónde provenía ese consejo. No hacía falta. Las 500 personas que estuvieron en la Feria del Condado de Bremer en el 74 ya lo sabían. A veces, la semilla más antigua de la bolsa es la que termina salvando la cosecha. A veces, el maíz que tu abuelo cruzó un océano cargando en un saco de tela sabe algo que un programa de mejoramiento de $300.000 todavía no entiende. Y a veces, un hombre de 71 años parado en una feria del condado sosteniendo una bolsa de semillas más antigua que la empresa contra la que apostó, es la persona más inteligente de todas las gradas. Orval Stumpf sembraba el maíz de su abuelo porque confiaba en lo que 43 años cultivándolo le habían enseñado. Que la semilla conoce la tierra. Y la tierra conoce la semilla. Y ningún laboratorio puede replicar una relación que tardó 100 años en construirse. El híbrido fue desarrollado para el mejor año. El viejo maíz fue desarrollado para el peor. Y el peor año es el que realmente importa.